Hola queridos, bienvenidos a bordo, bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy traigo un video súper interesante que es sobre los tipos de trabajo que podemos encontrar a bordo. ¿Ya? Primero quiero explicar que no voy a mencionar todos los trabajos que hay a bordo, porque recordemos que en un barco grande que hace unos 7.000 pasajeros hay alrededor de 2.500 tripulantes. En otros barcos más pequeños hay alrededor de 1.000, 1.500, entonces son muchos los trabajos que hay a bordo. Y recordemos también que no a todos podemos postular siendo sudamericanos. Ya hay ciertas posiciones que nosotros desde Chile o desde Sudamérica podemos postular y esos van a ser los trabajos que yo voy a explicar ahora. También les quiero recordar que todas estas profesiones son con inglés. Tú tienes que ya saber inglés para postular alguna de estas profesiones porque vas a tener que hablar siempre en inglés con tus colegas y también con los pasajeros. Bueno, y para comenzar, voy a dividir las posiciones dentro de las áreas que hay en el crucero, ya para que todo sea más ordenadito y más entendible. Entonces vamos a comenzar con el área de hotelería. Ya aquí encontramos tres posiciones a las que tú puedes postular desde Chile o desde Sudamérica. La primera es Guest Service Associate, que dependiendo de la naviera tiene diferentes nombres y por ejemplo en otras navieras se llama Junior Guest Services, Guest Service Officer, you name it. Ya, yo hice dos videos, le voy a dejar los links acá abajo, donde hablo sobre mi experiencia como Guest Services, cuál era nuestro tiempo libre, qué es lo que hacíamos a bordo, nuestras tareas, cuánto ganábamos, cómo era la interacción con los pasajeros. Y también tengo otro video de Guest Services donde hablo de lo que no me gustó. Entonces ahí tú tienes ya dos opciones para ver y entender un poco de qué se trata el trabajo. La segunda opción es International Guest Services, ya que es diferente. International Guest Services es una persona que como mínimo va a hablar 3 idiomas. A bordo podemos encontrar gente que habla 5, 6, 7 idiomas, pero esta persona para ser International Guest Services tiene que hablar como mínimo 3 idiomas, incluyendo su idioma nativo, ¿verdad? Esta persona se va a encargar, va a tener las mismas tareas que nosotros, como Guest Service Associate. Si el guest tiene un problema, la persona lo va a ayudar a resolver los problemas, va a guiarlo, le va a dar alguna explicación de tal situación, pero su prioridad van a ser los pasajeros que no hablen inglés. Entonces, por ejemplo, si hay una International Guest Services que hable inglés, alemán y sueco, ¿ya? Inglés, alemán y sueco. Entonces los pasajeros que hablen esos idiomas, esos van a ser la prioridad de ella y ella los va a tener que ayudar siempre a ellos, ¿ya? Generalmente en el Caribe los idiomas más comunes son inglés, portugués y español. Ya ese sería un International Guest Services. Bueno, y tiene las mismas tareas que nosotros, pero sí es un poco más estresante porque tiene que estar 24/7 available, disponible para, por ejemplo, si un pasajero tiene un accidente y va al centro médico y es un pasajero alemán y no habla nada de inglés. Lo veo difícil, pero no habla nada de inglés. Entonces esta persona va a tener que levantarse a las 4 de la mañana o si estaba en la fiesta va a tener que salir de la fiesta e ir a ayudarlo. Ella anda con un celular, entonces en cualquier momento la pueden llamar para ir a ayudar al pasajero, ¿ya? Y para esta profesión, digamos, para este puesto a bordo, tú tienes que tener al menos un año de experiencia en hoteles 5 estrellas o un año de experiencia a bordo haciendo como Guest Service Associate para luego ascender, ¿ya? Pero un año de experiencia por lo menos en lo que es el tema de hospitalidad y aparte de eso tienes que hablar por lo menos 3 idiomas. Ya yo me he sorprendido, yo hablo 4, pero yo me he sorprendido porque en la última naviera que trabajé tenía a mi compañera que hablaba 7 y los hablaba fluido, no es como si yo manejo, como la gente que dice, no, yo hablo portugués, bom dia, boa tarde, no, ella hablaba los 7 idiomas a la perfección, o sea, porque yo la escuchaba todo el tiempo, en fin. Y bueno, este contrato para International Guest Services dura alrededor de 6 meses y el salario es aproximadamente entre 2.600, ahora que averigüé, $2.600 al año 2025. La tercera posición que podemos encontrar a bordo es Assistant IT o IT Assistance.
Y esta personita se va a encargar de la reparación, del mantenimiento, del seguimiento, del diagnóstico de todos los computadores y la red del barco. Esta personita va a ir y que por ejemplo en el navío hay tiendas, está la parte, ¿no es cierto?, de hotelería, hay muchos computadores, las mismas personas de bar ocupan mucho para mandar los informes, todo eso. Entonces cada área tiene sus propios computadores y la persona que trabaja en IT va a ir viendo todos esos computadores. Cuando hay un problema lo van a llamar para reparar ya sea el hardware de PC o las aplicaciones de software. Entonces es un trabajo que tiene mucha demanda porque también él se tiene que encargar de la conexión, ¿no es cierto?, de la señal satelital, de que todo eso funcione bien en todas las áreas, y a veces se hacen actualizaciones, ciertos programas se van agregando a la flota y él también va a ser parte de eso y que todo funcione perfecto. Requisitos para esta profesión son al menos 2 años de experiencia en servicio al cliente, ¿no es cierto?, resolviendo problemas de software, de las aplicaciones. También si tiene experiencia a bordo, mucho mejor, y muchísimo mejor si alguno de ustedes tiene algún título como informático, técnico en informática, ingeniero en informática. También se va a ver mucho mejor. Los contratos duran alrededor de 8 meses y la verdad son bien pagados. Las personas ganan alrededor de 2.400 a 4.000 dólares dependiendo la naviera, ¿ya? Y hay ciertas navieras donde es el IT Assistant, pero también hace cosas alrededor del barco, se encarga de los televisores, de las pantallas. Entonces a veces puede estar un poquito más mezclado con otras cosas. Chicos, ahora cambiamos de área y nos vamos al área de la fotografía, ¿ya? Y para acá solamente voy a mencionar un puesto que es fotógrafo. Luego viene Assistant Manager y luego el Manager de los fotógrafos, pero eso se puede postular a medida que ya tienes un contrato o varios contratos. Bueno, el fotógrafo obviamente está tomando fotos nítidas, claras, en perfectas condiciones del embarque, el desembarque. Está tomando fotos siempre a los pasajeros, por ejemplo, cuando bajan en puerto, cuando están haciendo una fiesta alrededor del barco, cuando está la noche de gala. Ellos siempre están como en una posición del barco, en un sector con un marco, y se ganan ahí pidiendo siempre o preguntándole a los pasajeros si quieren tomarse una foto. Es importante que el fotógrafo también sepa vender, porque él va a ganar comisión cuando vende sus fotos, ya sea de forma digital o de forma impresa, porque tenemos una impresora también en el barco gigante, y ahí imprimen las fotos, entonces las van exhibiendo y las personas las van comprando. Entonces es importante que él también sepa vender, y por su simpatía. También ellos se disfrazan, siempre participan de la fiesta, en la noche de gala andan con su terno, y también ellos tienen metas como equipo para ganar más comisión. Ya es un trabajo súper entretenido igual, y las personas también siempre están alrededor del barco, como un trabajo que tiene mucho movimiento, que es en realidad lo que es el barco. El barco es un non-stop de cosas que van pasando. Los requisitos para este trabajo son tener por lo menos 2 años de estudios en alguna carrera como diseño, fotografía, artes visuales, ya, pero eso no es excluyente. Lo que sí es excluyente es tener al menos 2 años como fotógrafo social, ya sea en bodas, en matrimonios, en lugares donde, ¿no es cierto?, haya mucha gente. Aquí también se les pide un portafolio con sus fotografías, que eso es súper importante, y experiencia demostrada trabajando con cámaras de buena calidad, ¿no es cierto?, de categoría, no sé, las Nikon, no conozco mucho de cámaras, pero que trabajen con esas cámaras que tienen zoom, que sepan manejarlas, digamos, ¿ya? Los meses de trabajo circulan entre los 6 a 8 meses, más tirado para 8. Los contratos de los fotógrafos son más largos, y los salarios va dependiendo de cuánto se vendió, ¿no es cierto?, de la naviera, de la temporada, de la ruta, porque por ejemplo hay países que hay gente que no le gusta sacarse fotos. Hay temporadas donde la gente se saca muchísimas más, Año Nuevo, Navidad, ¿no es cierto?, que la gente anda más arregladita y quiere tener más fotos con la familia.
Entonces el salario va dependiendo. Pero ahora pasamos a la parte de entretenimiento y aquí voy a nombrar a dos posiciones a bordo. La primera es Cruise Staff. Y esta es una posición que yo personalmente le tengo mucho respeto porque es una posición donde necesitas mucha energía. Si tú eres una persona extrovertida, si tú eres una persona que te gusta la fiesta, hablar, comunicarte, esta es tu profesión. Porque las personas, las personitas que trabajan de cruise staff, como cruise staff, ellas están alrededor del barco en todas las actividades que hacen a bordo, en todos los shows, pequeños shows que hacen a bordo, no en el teatro, sino en los pequeños shows que van haciendo en los bares, en los salones de fiesta, y están interactuando con el pasajero, invitándolo a bailar, conversando hasta muy tarde. Generalmente las personas de cruce trabajan hasta tarde porque las fiestas son hasta tarde, no hasta tarde como en Chile, hasta las 5 de la mañana, pero hasta la 1 de la mañana están trabajando todos los días. Las trivias, entonces no tienen que tener ningún miedo a bailar en público, no necesitas bailar así como experto, pero necesitas saber bailar, no tienen que tener ningún miedo a bailar en público, bachata, salsa, merengue, cumbia, rock and roll. Y tampoco tienes que tener miedo a hablar en público porque tú a veces vas a tener que animar ciertos concursos. Por ejemplo, hoy día hacemos un concurso quién baila mejor, quién trajo el mejor disfraz y ellos tienen que animar la fiesta, ¿no es cierto? De eso se trata su trabajo en general, animar la fiesta. Los contratos de un cruise staff es alrededor de 6 meses, ¿ya? Les comento los requisitos para esta profesión, para esta posición. Bueno, primero que todo no se pide un título universitario, sino que se pide al menos 2 experiencias como animador, ya sea de bodas, de matrimonios, de fiestas de graduación, de fiestas en general. La segunda profesión que encontramos en la parte de entretenimiento es Youth Staff. ¿Ya? ¿Qué hace esta persona? Esta persona se va a encargar del club de los niños. Aquí está más o menos dividido entre de los 3 a los 7 años, de los 7 años hasta los 12 creo, y luego de los 12 a los 17 o de los 14 a los 17. Bueno, va dividido en niños, preadolescentes y adolescentes, ¿ya? Y aquí se les hacen muchas actividades, pero este trabajo también tiene mucha responsabilidad porque se trabaja con menores de edad. Entonces es muy importante que todo se maneje muy bien, por todos lados hay cámaras en la parte donde están los niños. Y aquí se crean muchas actividades, estas personitas que trabajan como youth staff se disfrazan, les hacen show a los niños, les hacen actividades y tienen que ser casi que como un profesor, como un tío, tía de jardín, una cosa así. Porque para distraer y entretener a los niños. La idea es que los papás disfruten y se vayan a la piscina, a leer un libro, a disfrutar, a conversar con los otros adultos. Ya esto es como una guardería. Para los niños hay ciertas actividades, para los adolescentes hay otras actividades, hay una sala que hay como un PlayStation, a ellos también les organizan fiestas en la disco para que se conozcan entre ellos, entonces va variando. ¿Ya? Y para Youth Staff, generalmente postulan personas que sean profesoras de inglés, porque tú como requisito tienes que tener experiencia con grupos de niños, ¿ya? Y eso quería contar, yo hace muchos años, en el 2019, postulé a esta profesión. Yo he sido profesora de inglés, fui profesora de inglés como 10 años, pero fui profesora de inglés particular. Entonces yo no tenía experiencia con un grupo de niños, tenía experiencia con niños pero individualmente o máximo 2, ¿ya? Porque hacía clases individuales. Y claro, me rechazaron porque ellos necesitaban al menos una experiencia con manejo de grupos, ¿verdad? Y bueno, ahí larga historia, después me fui a vivir a Alemania, después a Suecia, en so on, y volví a los cruceros ya con otra profesión distinta. El salario para esta profesión es de entre 2.000 y 2.600 euros, dependiendo de la compañía, y los contratos duran aproximadamente 6 meses también.
Los requisitos para esta profesión o para esta posición a bordo son tener algún título en docencia, en psicología, pedagogía, educación y tener al menos 2 años de experiencia en campamentos de verano, en trabajar con niños, con grupos de niños, ¿verdad? En docencia. Chicos, ahora voy a comenzar con el área de bar, ¿ya? El área de bar vamos a encontrar cuatro posiciones a bordo y voy a comenzar escalando. Primero hablaré del bartender, el famoso bartender, ¿ya? El bartender es el dueño del bar a bordo, ¿ya? Esta persona se va a encargar de los inventarios, de que los meseros, garzones o mozos, you name it, como usted quiera llamarlos, vayan a atender a las personas, conversen con ellas, de que cada persona que esté en el bar esté atendida, ¿no es cierto? Él se va a encargar de que haya de todo, que no falte nada. También se va a encargar de, por ejemplo, cuando hay inventario, que generalmente es los últimos días del crucero, de que todo eso esté correctamente anotado, de limpiar, de cerrar, de lavar todo, dejar todo organizado para el siguiente día y el siguiente turno. Generalmente los bartenders y las personas que trabajan en el bar van variando, no es un solo bar. Recordemos que en los cruceros hay alrededor de, no sé, 4 o 5 bares en un barco pequeño, imagínense en un barco grande, entonces van rotando. No es que tú siempre trabajes en la misma estación, ¿ya? Y ahí el bartender es el jefe, entonces se encarga de que los garzones trabajen, de que todo esté en su lugar y de darles explicaciones al supervisor de bartender. Bueno, voy a mostrarles ahora un video de mi bartender favorito, que se llama Marcel, es de India y él siempre me preparaba mi trago favorito a bordo y en la vida, que es caipiriña. Siempre me la preparaba, así que yo salía después del trabajo, me iba a charlar un poquito con él, un poquito con las niñas con las que trabajaba. Y bueno, veanlo. Well, I have a lot of people. She's telling me I have guest attitude. Like she believes she's a guest. but not in reality, you know. I work like 12 hours Ooh, what is that, Marcel? Caipirinha. Caipirinha. For your favorite client. a day. You Yeah. don't pay, so you're not a client, actually. Para trabajar como bartender a bordo, tú tienes que tener mínimo 2 años de experiencia en hoteles 5 estrellas o a bordo como asistente de bartender, pero al menos 2 años de experiencia y bueno, un amplio conocimiento, ¿no es cierto?, de todos los cócteles, de todos los vinos y de todos los tragos de autor que tenemos en esa naviera, que son muy ricos, la verdad. A mí me encanta probar traguitos de autor, sobre todo los traguitos que son dulces. Bueno, eso con el bartender, esos son los requisitos y sus contratos duran aproximadamente 8 meses, ya son bastante largos, a veces se extienden a 10 meses. Y esta personita va a ganar, tiene un salario muy bueno, ganan dentro de los 1.500 a los 3.200, 3.500 dólares. La segunda posición del bar es el bar steward o assistant bartender, ya que es como abajito del bartender. Esta personita obviamente va a tener que tener al menos 1 año de experiencia como camarero, ya obviamente su inglés tiene que ser perfecto y ideal sería si tuviera algún título en gastronomía, en coctelería, ¿ya? Pero si no, al menos experiencia en discoteca, bar o a bordo, ideal, de camarero, para que lo asciendan a assistant bartender. Ya el assistant bartender se va a encargar un poquito ser la mano derecha del bartender, ayudarlo con la limpieza, ¿no es cierto?, al final del día, ayudarlo con los camareros, que esté todo en su lugar, que esté todo limpio, que estén todos los tragos necesarios para preparar todos los tipos de tragos que la carta ofrece, tener un manejo perfecto de la carta, de todos los tragos, saberlos preparar y obviamente va a reemplazar al bartender cuando se requiera, ¿ya? También el rango salarial es bastante alto porque hay muchas propinas, dependiendo de la ruta y del país, ¿ya? Pero circula entre los 1.500 hasta los 2.500 dólares y quizás un poquito más. Ya yo con esto de los salarios no voy a ser tan tajante, ya, porque lo que tú, por ejemplo,
lo que tú puedes ganar en Estados Unidos, en Alaska, en un crucero que va a Alaska, donde van millonarios que son retirados, ¿verdad? Que no trabajan, que no sé, tienen su empresa, qué sé yo, son personas que obviamente quizás van a poder darte un poco más. Si tú te vas a Alemania, a lo mejor, donde una ruta por el norte del Caribe, donde a lo mejor lo de las tips, lo de las propinas, a veces se da, a veces no, va a ser menos. Entonces es súper relativo, ¿ya? Por eso no voy a hacer como, por eso doy un rango, porque no es así siempre, va a depender de tu barco, de tu naviera, de la ruta y del país donde vayas. Bueno chicos, ahora continuamos con la posición de Junior Bar Steward, que en otras palabras es camarero, garzón o mozo. Esta personita es la que está en el bar, ¿no es cierto?, ofreciendo o preguntando a las personas que quieren de beber, que quieren de tomar, que les gustaría, ofreciéndole los tragos que hay en la carta, ayudándolo a escanear el QR, porque ahora casi todos usan QR. Y bueno, también generar una buena interacción, ¿no es cierto?, porque así los pasajeros van a dejar más propina. Y esta personita no necesita muchas cosas para entrar como Junior Bar Steward, solamente al menos un año de experiencia en restaurante, discoteca, hotelería y tener un conocimiento de los cócteles, de los vinos que hay, ¿no es cierto?, internacionalmente. Ya, por supuesto que un inglés perfecto y su salario circula entre los 1.500 y los 2.500 dólares dependiendo de dónde vaya. La verdad es que el Junior Bar Steward es una posición a bordo, digamos, un poquito relajada, porque no tiene que encargarse del inventario y de hablar con los supervisores, como la posición de entrada. Entonces él solo trabaja, le pregunta a los clientes que quieren de beber y se lo va a pedir al bartender, ¿no es cierto? Y también él realiza los cobros. Chicos, ahora voy a ir por la cuarta posición, que es el sommelier, ¿ya? El sommelier, que es una palabra muy bonita. Bueno, el sommelier obviamente se va a encargar de los vinos y él se va a encargar de hacer las catas de vino, porque en el interior del barco se hacen catas de vino. Él se va a encargar de que todo el barco tenga los vinos correspondientes para cada restaurante, para cada bar, ¿ya? Y también él se va a conversar con los chefs para ver con qué comidas o si se van preparando nuevos menús, con qué vino maridar esa comida, ¿ya? O si se preparan, por ejemplo, bueno, qué vino echarle a la comida, ¿verdad? ¿Qué tipo de vino usar? Y también él se va a encargar, obviamente, del inventario, de preparar todo. Él siempre va a estar recomendándole a los guests en las horas de cena cuál es el mejor vino que ellos pueden tener. Y él también tiene que ser un buen vendedor, porque entre más vinos se vendan a bordo, obviamente los vinos en el barco tienen un precio súper elevado. Vinos que en algunos lugares cuestan 1 euro, acá en Chile, no sé, 3, 4 mil pesos. Allá va a costar, no sé, 20, 25 una botella de vino. Y él se va a encargar también de que eso se venda, ¿verdad? Porque también parte de su trabajo es vender los vinos y ofrecérselos a los guests. ¿Ya? Para ser sommelier, ¿no es cierto?, tú tienes que tener estudios. Creo que los estudios de sommelier duran 1 año, 2 años. Obviamente tienes que tener experiencia trabajando como sommelier, al menos 2 años. Bueno chicos, y la quinta área de la cual yo voy a hablar es del stage staff. ¿Ya? Así se llama esta área, stage staff, que son las personas que trabajan alrededor del escenario. Pero recordemos que nosotros en el crucero no solo contamos con el teatro, ¿ya? Sino que alrededor del barco se van presentando bandas, se van presentando cantantes, se van haciendo shows, se van haciendo actividades. Entonces se necesita más gente que solo en la parte del teatro. Bueno, y primero voy a comenzar con el Production Assistant or Sound Technician. Y aquí los quiero dejar invitados para mi próximo video, que es una entrevista con mi querido amigo David, que él es un Sound Technician. Él trabajó en Norwegian y ahora trabaja en Virgin. Entonces nos va a contar un poco de cómo es su trabajo, de su tiempo libre, de lo que él hace, de sus actividades diarias, ¿ya? Yo les cuento un poquito que esta persona se asegura, digamos, que todo funcione bien. Si se va a presentar un cantante, de que todo esté en correcta posición, ¿no es cierto?, de que el audio esté bien, de que el micrófono esté funcionando. Él también se va a encargar, porque en todos los pisos hay música,
Ya en todos los restaurantes hay música, entonces él también se va a encargar de apagar la música, de prender la música, de que la música sea adecuada, el volumen sea adecuado. Pero todo eso se maneja con unas tablets, así que no es tan complicado. O sea, es complicado, pero no es un interruptor. Y bueno, él nos va a hablar un poquito más, así que los dejo invitados para mi próximo video y espero que esto les haya gustado. Suscríbanse para que vean más contenido y si tienen alguna idea, alguna pregunta, estoy súper abierta a comentarios, así que escríbanlos y eso, nos vemos en el próximo video.